regresamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Emanuel Gamboa. Manuel Gamboa. Gamboa Mijangos. Mijangos. ¿Nativo de Chazumba? Originario, sí. Originario. Actualmente, Vivo aquí, aunque yo me formé en la Ciudad de México. ajá. Estoy registrado aquí, igual que todos mis hermanos, pero pues toda nuestra educación, desde la básica hasta la profesional, pues la hicimos en la Ciudad de México. Yo me regresé aquí hace más de 15 años, como 15 años, entonces ya mi dirección oficial ya es aquí. De hecho, ya mi credencial ya es de acá. Ya ¿Tu profesión? Soy biólogo. Biólogo. ¿Actualmente ejerces? Sí. Ok, muy bien. Siempre inicio con esta pregunta, a la mayoría de las veces. ¿De Chazumba o chazumbeño? Soy chazumbeño. ¿Por qué? Porque sí hago uso de mi raíz hereditaria, mi familia paterna, que también me siento ismeño, pero más chazumbeño, porque me he involucrado en la cuestión cultural también aquí de la comunidad, por la ascendencia de mis abuelos, mis bisabuelos, conozco muy bien su historia, ha permitido también conocer un poco más a profundidad la historia del pueblo, del municipio, y pues porque también he participado en muchas de las actividades propias que hay aquí, entonces sí hago propia también mi identidad. Muy bien. Estamos trabajando temas de la biodiversidad biocultural, o la diversidad biocultural. En este sentido, ¿qué es lo primero que te llega cuando se habla de prácticas, de tradiciones, de costumbres de Chazumba? El primer recuerdo, el primer sentimiento que tengas al respecto. Híjole, para mí de venir a Chazumba era salir a caminar a los cerros. ¿Por qué? ¿Qué notabas? ¿Qué veías? De ahí viene mi necesidad de la claro. profesión, Sí. porque a diferencia de estos días, así como llegamos, vámonos. Nadie preguntaba por nosotros, váyase, nadie se preocupaba. Y lo que hacía es que nos reuníamos con otros primos que igual venían, nos juntábamos y nos íbamos a caminar. De hecho, yo conozco las comunidades por llegar a pie antes que ir en un carro. En un O sea, carro. llegábamos caminando, Sí. ¿aquí qué es? No, pues está el pueblo. Que nos íbamos al río, que los animalitos, pero así andábamos en los cerros. A mí me encantaba andar en los cerros. En un par de ocasiones sí medio nos perdimos, pero nadie nos fue a buscar ya. Que llegamos en la noche, ¿dónde andaban? Caminando. Pero eso es algo que a mí me gustaba mucho. ¿Tu lugar favorito? Mi lugar favorito acá es un cerrito que está ahí enfrente. ¿Cómo se Que llama? hay un árbol que Sí. está ahí enfrente. No tengo idea cómo se llama. Sé que es de la colonia de San Isidro, pero era el árbol más grande, así lo conocíamos de chiquitos, ¿no? Y ahí sigue ese árbol, o sea, se ve. Y ahí nos gustaba ir. Okay. ¿Qué veías cuando dabas esos recorridos? ¿Qué te gustaba buscar? Porque prácticamente salimos a buscar A mí me gustaba encontrar serpientes. serpientes. Aquí conocí mi primera cascabel. Me dio miedo, pero no la agarramos, obviamente. Ah, bueno. Pero fue la primera vez que vi un animal de esos vivo. Tenía muchas ganas de agarrarla, pero no la agarramos. Pero fue muy emocionante. Y sí me acuerdo perfectamente. De hecho, eso fue allá en el Cholusaco. Hay lugares muy emblemáticos, por ejemplo, como la Barranca de Muertos, del Muerto. ¿Qué tal ahí? ¿Hay algo que ver? ¿No hay mucho que ver? ¿En tu experiencia? Sí, es un lugar que, si fuera más accesible, sería un lugar bonito para que la gente fuera a recorrer. En primera, pues las excavaciones que se han hecho, ¿no? Los fósiles. Pero fósiles te encuentras por todos lados. Sí, sí. Yo tengo montones, caminas y vas a encontrar. Y mucha gente tiene aquí. Aunque también te encuentras de repente vestigios
Vestigios arqueológicos. arqueológicos. Pero ahí, aparte de la cuestión de los fósiles, son los microbiomas que te encuentras ahí. Pues hay escurrimientos de agua salada, hay escurrimientos de agua dulce, y te puedes encontrar dependiendo a la hora que vayas diferentes tipos de animales, ¿no? Si tienes en mente pensado, yo porque eso es lo que pienso cuando voy a Sí, ver claro. qué me voy a encontrar. Pero además, como paisaje está bonito. O sea, tú vas caminando, partes que se estrechan, partes que se abren. Si te gusta caminar sin que haya un sendero, es un lugar donde tú puedes a meter, ¿no? A explorar, a conocer. Hay partes más complicadas. Pero sí sería un punto entretenido que está justamente en los límites de la reserva, no está dentro de la reserva como tal. Pero sí sería bonito que estuviera eso incluido, porque pues también tiene sus deterioros, sobre todo de este lado que ahí luego se vierten residuos. Ok, muy bien. En este sentido, ese es el entorno natural. Y respecto a la comunidad propia, aquí mismo, algún recuerdo que tú tengas de alguna práctica, de algún saber, algo que a lo mejor hacía tu abuela, tu abuelo, tu bisabuela, tus papás, relacionado a esto, A la cuestión biológica, en general. pues a mí algo que me gustaba mucho en las mañanas siempre era, nos paraban temprano, sí o sí. Mi abuelo tenía la costumbre de limpiar su patio porque sí, tenía un patio muy grande, pero no le gustaba quemar la basura. Él ya decía que se contaminaba, que de repente lo hacían, pero a él le gustaba más, sobre todo porque como era pura hoja, él lo iba a tirar al río, porque pues ahí se podía descomponer. Ya después aprendes qué se hace de eso, ¿no? Y mi abuela preparando en las memelas, las tortillas, en la leña, y esos desayunos, esas primeras comidas en la mañana eran cosas que a mí me encantaban. En esa parte de la gastronomía. Sí, mi abuela cocinaba muy rico y era conocida por eso. Pero la verdad es que sí se disfrutaba mucho comer. Y hasta la fecha, o sea, aquí se come muy rico. ¿Qué recomendarías de Está la- comida? ¿Qué recomendarías de comida? Así de, tengo que probarlo. Mira, aquí hay algo que se llama mole de guajes. Es muy parecido al famoso mole de caderas, que es mole. Pero aquí se prepara más con el guaje. El guaje es una vaina que se usa mucho aquí, no nada más para el mole. Se hace salsa también. Mucha gente le incluye dentro de sus comidas, o sus desayunos, nada más los asa. De la mesa les va comida. Las memelas, pero de manteca. Gatito de la Sí, hornilla. gatito. El mole, pero aquí te vas a encontrar muchas variantes de mole. O sea, aquí, nada más aquí en la cabecera, pues hay varias personas que hacen mole, ¿no? Y varía. Pero ya cuando te vas a otra comunidad, el sabor es totalmente radical. O sea, cambia mucho y todos son muy ricos. Y hay unos más ricos que otros, como paredones, por ejemplo. Se hace un mole muy rico para su fiesta, pues la gente va mucho más a comer que otra cosa. Que aquí las fiestas se trata mucho de eso, es comida, bebida y festejo, ya sabes, nunca sobran los pretextos, pero las fiestas son. Buenas tardes. Sí, y igual hablando al respecto de eso, esta parte de los saberes y de las prácticas, eh, tú estás en medio de los rangos de edad de Chazumba, porque o son muy grandes o son muy pequeños, la mayoría de la población. Entonces, digamos que tú estás en medio. Desconozco cuál es tu edad, pero estás en medio. 49 años. No te gusta, pero aún así. Pero aún Gracias. así, ¿consideras tú que estos saberes se han perdido,
se han perdido, por qué y cómo podríamos tratar de rescatarlos. La ventaja que se tiene aquí de la vida rural y de que la migración se hace hasta después de la educación media superior, hasta el Cobao, es que sí hay cosas que se mantienen, ¿no? Las cuestiones de la fiesta a nivel cultural son algo en la que sí participan mucho desde pequeños hasta más grandes. Pero sí hay cuestiones que ya se han ido relegando por las cuestiones propias de la modernidad, el internet, las tabletas, la música, etc. Se han ido adoptando otras costumbres que sí lo notas, ¿no? Cuando éramos nosotros niños, ves ahorita la gente que ya es muy grande, porque sí es un sector muy grande aquí en Chazomba. La mayor parte de la población es de tercera edad. Entonces, ya limitan a su participación, que sí les gusta mucho involucrarse, pero ya es muy difícil a la mayoría. Son los de tercera edad jóvenes los que se están encargando de eso, o sea, los de 65. Pero la mayoría, pues ya pasa muchos, la gente es muy longeva, eso sí aquí. Sí. Los que pasan de los 80 años, pues los ves que se presentan, que hay tequio, van. Seguro que va gente que ya no pueden cargar una pala, pero van porque convocaron. Y son los que llegan, ya no llega gente joven. Sí, La cuestión del tequio, que están impulsando mucho en esta administración, pero creo que ya debería tener otro enfoque porque ya la gente lo ve así. ¿Cómo debería ser ese enfoque? Antes de decir, pues vamos a hacer tequio, vamos a anunciar que va a hacer esto, yo creo que se tiene que empezar en los micronúcleos, las escuelas. La importancia de participación, de la participación, de ayudar y cuáles son los beneficios. Cuando tú dices, bueno, es que va a haber este tequio porque se van a barrer X. O sea, los chavos les van. Sí, casi no van a pasar, tú ves que va la gente grande. La gente grande sí lo entiende porque se formó así, ¿no? Que así fue como se fue creciendo el pueblo, se fueron creando las instituciones que se tienen. Todo esto se construyó con tequios, no se pagó con mano de obra barata. Todos esos con tequios, el Palacio Municipal, bueno, ese parte, se lo construyó un tío y se trajo la mano de obra de Veracruz, imagínate. Pero porque consiguió el recurso. Pero de todas formas, todo se ha hecho así. Que la iglesia, que está esto, la gente congrega, porque ya es algo más especializado. Pero si dicen que la gente vaya, la gente grande. Pero los más jóvenes no entienden la parte del beneficio colectivo. Y no nos vamos a meter en la cuestión comunista ni nada. Sí, claro. Sino de los beneficios sociales, colectivamente hablando, de apoyarse cuando hay un nivel económico que te impide hacer un desarrollo mayor. Pues las partidas aquí no son grandes y se dividen para cuestiones muy prioritarias, es cuestión política. Pero sí los tequios han sido algo importante, no solamente aquí en Chazomba, es algo muy del Estado y también a nivel nacional. En muchos otros estados se manejan de otras formas. Aquí quizás te lo pueda decir alguien de la administración actual, cuando se han convocado los últimos tequios, cuánta gente va. Pero, ¿eso es solo la cabecera municipal o así es también la vida de las agencias? Las agencias es punto de partida. ¿Por qué? Porque ellos han sabido mantener, digamos que no una reglamentación, sino un esquema de trabajo comunitario muy particular. Porque no permea tanto el que llegue gente de fuera. Chazumba, aquí en la cabecera, la cuestión que tiene es que es un distrito federal chiquito, que te llegan de otras comunidades, de otros estados, de otros municipios. Aquí se asientan y vienen con una forma de pensar diferente. Entonces, pues yo, ¿por qué voy a ir si yo ya pagué mi impuesto? ¿Por qué voy a hacer esto? Entonces,
no participan porque no han formado parte desde un principio en los protocolos propios de la comunidad y en las comunidades, ¿no? Las comunidades, al ser más pequeñas, son un poco más cerradas. Y si alguien va y se sienta así, pero aquí las reglas son estas. Si te gusta, si no, vamos. Y no es de que te corran, sino de que no te permiten hacer más cosas, ¿no? O sea, te limitan ahí, que si el agua, que no sé, son más estrictos. Que se va a hacer fiesta, la cooperación es de tanto por familia, parejo. Los que viven fuera, más. Y los que viven en Estados Unidos, más. Y sale la fiesta porque sale. Pero tienen una organización más cerrada, ¿no? Ahí la gente no se queja. El próximo año tú ya eres adulto, te toca cargo. Entonces, una vez que tienen cargo, aprenden la vida, que es lo complicado que es gestionar las necesidades. Entonces todos acaban involucrados dentro de su desarrollo tarde o temprano, de su comunidad. Y aquí no, aquí es por elección, cada 3 años. Entonces quienes han estado ahí pues conocen las dificultades que tiene el municipio más profundas, pero quienes no, pues vienen con sus ideas. Los que no son de aquí propiamente traen sus propias ideas. Entonces eso a mí no me interesa, no es mi fiesta. Sí, claro. Porque no tienen ese arraigo. Y es algo muy curioso porque hablábamos de la comunidad, que son la mayoría mayores de edad, pero también muchos de aquí de la cabecera son mayores de edad, pero tienen formación como docentes. Hay mucho docente, pero también hay mucho profesionista. Ajá, y profesionistas. ¿Eso ha influido también a los grados de participación? Con los más jóvenes sí. Los más adultos, los de mi edad y un poquito más grandes, no, sí tienen toda esa visión de chazumba y hay que hacer esto. Y de hecho hay muchos grupos que se mueven y participan de diferentes maneras, de muchas formas. Pero los más jóvenes ya su participación va más hacia otras esquinitas, ¿no? La diversión, cuestiones culturales, pero que participan directamente por parte de su institución, de su escuela, ahí, fuera de eso. Donde sí, por ejemplo, algunas como la banda municipal, pues ahí sí está integrada no solamente por chicos de escuela, también hay adultos. No sé cómo estén estos días, pero solía ser así. Ahí sí hay ciertos intereses, pero esa es la música. Pero si tú ya les dices otro tipo, como los tequios. Es muy curioso que tú ahorita mencionas esta parte de la importancia de las escuelas y cómo han tomado ciertos espacios y ciertas responsabilidades, sobre todo en la transmisión lo hemos notado mucho, porque en las escuelas los chicos identifican las cosas, conocen las cosas, pero porque es un trabajo que les dejaron un día antes o un mes. Y la mayoría de las veces la primera búsqueda es internet y hasta ahí se queda y ya no hay una búsqueda a lo mejor con esas personas grandes que tienen también los saberes. ¿Por qué sería esto? Pues la practicidad también, o sea, eso no solamente es por los chicos, sus padres. Si ya no hay el interés del padre de vete, vamos a ver a tu abuelito, vamos a ver a tu tío, él sabe de esto, él conoce del otro, a ver que tengo este libro, o vamos a ver qué hay aquí en la biblioteca. Está bien el internet, pero eso lo hemos visto nosotros también. No saben hacer una búsqueda en internet. Hay de búsquedas, no todo es al más, pregúntale a Google. Los papás perfectamente saben usar internet, pero no se les da el uso correcto también al internet, y eso influye también en la parte cultural. Entonces no hay ese involucramiento porque tampoco los padres los estimulan a esa parte. Suelen más hablarlo entre ellos, pero ya no lo difunden tanto. Y los chicos pues ya tienen también esa, no todos, porque sí hay
Algo que sí me gusta mucho aquí de Chazumba es que también hay mucha gente respetuosa, que a lo mejor no les gusta barrer su calle, pero te van a decir buenos días, buenas tardes, con permiso. Y a mí siempre se me ha hecho algo Sí. muy valioso eso. A nosotros nos formaron así, pero ya no hay esa intención de involucrarse más allá con gente grande porque la ven así como algo que ya no tiene mucho que aportar. Ajenos. Porque no se los han fomentado en casa, nos han dicho, oye, mira, pues es que un ancianito, un abuelito, pues ya ha vivido, conoce, sabe más que tú, a lo mejor no tuvo internet ni tuvo todo esto, pero de la vida no le vas a contar. Hay quienes sí lo hacen, hay quienes no. No tiene ni siquiera que ver con estratos sociales. Que sí me he encontrado yo a chicos de todo índole, algunos muy curiosos, que sí van, y otros que me valen. Pero tiene mucho que ver ya con la modernidad, la tecnología. Muy bien. Y bueno, cambiando un poquito de ambientes y un poquito más hacia tus zonas más profesionales. En el caso de Chazumba, hemos visto que han habido muchos proyectos encaminados a la ecología, a desarrollo, algunas sumas. Están muy centrados principalmente en esta parte de la pitaya, sobre todo en muchos lugares. ¿Qué significa realmente todo esto para la conservación del- lo que es Chazumba como tal? Lamentablemente ese es un sesgo desde mi punto de vista. Sí ha sido un fomento de desarrollo económico, la cuestión de la pitaya. La venden muy cara, y la que se va a exportación es más cara, y la pitahaya es otra tanto. Pero se pierde mucho la cuestión del manejo realmente del ecosistema cuando hablas de un monocultivo. Entonces aquí la pitaya ha sido una y el mezcal es la otra. O sea, hay gente que por el mezcal sí se hace muy buen mezcal en la región, Sí. pero te arrasan, ¿no? Para llenar de pitaya y de agaves. Entonces, eso no ayuda mucho tampoco a la conservación. Pero pues es que estamos reforestando, estamos reforestando. Se puede hacer un trabajo de ese tipo conservando un ecosistema o estimulando. O sea, tú debes saber que hay muchísimos ejemplos, ¿no? Como los cafetales, que tú puedes tener cafetales que estimulan la biodiversidad y eso mismo puede suceder aquí, pero está muy, muy concentrado en la cuestión comercial más que en la cuestión ambiental. O sea, las sumas tampoco han estado correctamente implementadas y pues por eso no hay una sola UMA que esté realmente funcional aquí. Creo que la que más ha aguantado, por ejemplo, es en Tianguistengo con la de venado. Sí. Y ahí más o menos la llevan, ¿no? Pero aquí, a pesar de que ya hay venado otra vez, se empieza a ver, no hay impulsos reales por mantener un equilibrio con todo y que tenemos ya problemas de agua por la propia deforestación. Chazumba no era así hace 40 años. El río tenía agua todo el año, mucha agua, mucha agua. Ahorita ya no te metes porque parte de drenajes. Pero sí es importante de manera cultural la pitaya, sí es importante de manera comercial también porque genera una derrama fuerte en esta temporada, sí deja una buena derrama aquí en el municipio, pero se está perdiendo mucho del ecosistema propio de la región y no hay trabajos realmente que estén enfocados a ese rescate de los ecosistemas reales. Te hablan de reforestación, sí, pero vamos a meter un montón de árboles que no son de la zona, vamos a ponerlos ahí al polvo. Yo sí que estoy en contra. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no vamos a sembrar mezquites? Mejor. Ni la van a sufrir de que hay que irlos a regar acá ratito las jacarandas y todo eso. El mezquite solito va a agarrar.
espacio. Pero ahí es meterse en la parte política y es muy difícil porque cada administración tiene una visión propia de cómo Sí, claro. quiere hacer las cosas o cuáles son sus prioridades y se entiende. Porque la función principal del administrador aquí es el desarrollo social, los rezagos, bajar los rezagos, las necesidades sociales. Yo que estuve ahí lo vi de primera mano, o sea, la gente cree que nada más es un problema de lo suyo y hay muchísimo. Ujú. Es muy cansado, es muy estresante estar en un ayuntamiento, si quieres trabajar, claro. Pero es muy difícil que puedas encontrar que te digan, sí, sí es muy importante, vamos a destinar un recurso. Porque apenas sacan a veces que hay que pagar esto, que hay que sacar para esto. Entonces, no hay como para que te digan, vamos a hacer un plan a estos 3 años que vamos a estar. Vamos a rescatar aquí o acá, pero que sea algo constante, ¿no? Ese ha sido un problema, el que la mayoría de los proyectos o dinámicas o propuestas están a 3 años. ¿Por qué no se ha logrado un compendio a proyectos de largo plazo? Porque cada que hay un cambio de administración es una plataforma diferente. Y tú sabes, aquí en todo el país, si esta dinámica era del verde y ahorita soy amarillo, no me interesa, yo voy a hacer la mía y no le voy a meter recursos. Sabemos que hay fondos que pueden venir de otro lado, que no hay necesidad de que salgan de aquí, pero muchas veces, y eso es algo que te topas también en la investigación, si no tienes el respaldo propio de la administración acá, pues no te van a querer soltar un centavo a nivel estatal, digamos. Claro. ¿No? Sí, ahí de repente salen, pero te digo, para mí siguen siendo paliativos, que te dice, Serena, les vamos a donar 3,000 árboles. Qué padre. O 3,000 jacarandas, que quiero 3,000 jacarandas. Van a vivir 2. A mí se me hace esfuerzo y tiempo, recurso, porque hay que ir por él, lo traen, movilizar gente, de comer y todo, y si hablas y vamos a reforestar. Pero ¿dónde acaba? Cada administración ha hecho eso y cómo está el poder. Sí, igual, porque ahí es donde van. Siempre son los mismos lugares. Sí, pero si tú ves de este lado, si reparten las microcuencas, te darías cuenta dónde hace falta para que tenga realmente un recurso hídrico constante, una recuperación de suelos. Y hay varios lados. Haces ver las microcuencas y cómo vienen los escurrimientos. No diría que lo hacen porque sea algo visual, sino porque es lo más práctico. Pues es el espacio donde podemos. También se puede en la reserva, pero la reserva te va a decir, a mí en jacaranda no vas a meter. Ese es el detalle. Desconocen el plan, la mayoría desconocen que el plan de manejo. Y Chazumba tiene un plan de manejo. Chazumba tiene un plan de manejo. Y yo lo conozco. Sí, La acabas de... Tengo la única copia que conozca. Con razón. Y eso porque un amigo ahí en Oaxaca me dijo, oye, tú eres de Chazumba. Mira, aquí no existe. Y lo he buscado, incluso he buscado a la consultora que lo hizo. Desapareció. O sea, ya dejó de funcionar. Pero no me debe la tarea de buscar a quien estaba a cargo. Ahorita Sí, claro. que rastrear no es tan complicado. No. Pero eso nos lleva justamente a ese punto, la reserva. ¿La reserva cómo ha influido a la vida de Chazumba? Porque como tú lo comentas, muchos desconocen incluso que están en el polígono a veces de amortiguamiento o tienen una parcela. No conocen los límites. No. Incluso hay gente aquí que se ha dedicado mucho a señalar, por ejemplo, eso de que senderos, o sea, no se enteró Profepa. Porque si alguien, oigan, es que están haciendo esto. Y te podría decir quiénes, porque siempre son los mismos. No vamos para allá. No se trata de eso. El asunto es que se ha usado de diferentes formas. Una, porque pues, la reserva de la biosfera. Es como un gancho.